Alemania ha sido uno de los mayores apoyos de Ucrania durante la guerra del país con Rusia hasta ahora, entregando miles de millones de euros en ayuda civil y militar. Pero Berlín acaba de llevar su apoyo a un nivel completamente nuevo, ofreciendo a Kiev algo que ha querido durante tanto tiempo: ser parte de la Unión Europea. Esto podría cambiarlo todo, aumentando el poder e influencia de Ucrania y dejando a Rusia y a Vladimir Putin sin poder. Es una muestra de apoyo sin precedentes, y fue puesta oficialmente por escrito por el canciller alemán Friedrich Merz, quien recientemente escribió una carta a los jefes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y Antonio Costa. La carta fue compartida con agencias de noticias el jueves 21 de mayo y rápidamente difundida al resto del mundo. Merz comenzó reconociendo el difícil hecho de que, lo más probable, Ucrania no podrá convertirse en un miembro pleno de la Unión Europea en un futuro cercano. Es evidente que no podremos completar el proceso de adhesión pronto por las incontables trabas y las complejidades políticas de los procesos de ratificación. Eso no es lo que Volodymyr Zelensky quería oír, pues ha presionado para que Ucrania entre a la Unión Europea desde el inicio de la guerra con Rusia. De hecho, fue solo unos días después de que comenzó la invasión cuando Ucrania solicitó oficialmente unirse a la Unión, y Volodymyr Zelensky sugirió que se creara algún tipo de nuevo procedimiento especial para acelerar el proceso habitual de adhesión. Líderes europeos mostraron disposición para cumplir la solicitud, y varios países apoyaron una adhesión acelerada que daría a Ucrania los privilegios de la Unión Europea pronto. Sin embargo, incluso entonces, quienes ocupaban los puestos más altos de poder pidieron calma y advirtieron que este tipo de cosas simplemente no pueden suceder de la noche a la mañana. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, respaldó la idea de que Ucrania formara parte de la Unión Europea, pero advirtió que llevará tiempo. En los meses que siguieron, se le pidió a Ucrania que proporcionara cierta información, y para finales de junio de 2022, el Consejo Europeo le había otorgado el estatus de candidato a la adhesión, lo que la puso junto a otros candidatos como Albania, Moldavia, Serbia y Turquía. Pero si Ucrania esperaba una resolución igualmente rápida para el proceso de adhesión más amplio, se llevaría una gran decepción. No fue sino hasta diciembre de 2023 cuando el Consejo Europeo decidió abrir negociaciones de adhesión con Kiev, pero el país esperó 6 meses para que realmente iniciaran. Con el tiempo, Ucrania parecía acercarse a la membresía de la Unión Europea, siguiendo a otras exrepúblicas soviéticas como Estonia, Letonia y Lituania, ya unidas a la Unión Europea. Sin embargo, en junio de 2025 Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, quien durante mucho tiempo fue visto como el hombre de confianza de Putin en la Unión Europea, bloqueó la apertura de las conversaciones de adhesión para Ucrania. Aunque Orbán ya fue destituido, muchas señales indican que la membresía completa aún está lejos. Merz afirmó en julio pasado que podría tomar años, mientras que von der Leyen dijo que el país podría unirse a la Unión Europea en 2030 si mantiene el ritmo de reformas requeridas para cumplir con los estándares de la Unión. Ucrania no quiere esperar tanto tiempo, y líderes como Merz han estado considerando soluciones alternativas para ayudar a que el país se acerque a sus aspiraciones. Esto nos regresa a la carta. Merz admitió que la membresía completa aún podría estar lejos y escribió: "Imagino una solución política que acerque de inmediato a Ucrania mucho más a la Unión Europea y a sus instituciones clave". Luego explicó su plan: dar a Ucrania el estatus de miembro asociado de la Unión Europea como medida provisional antes de una adhesión completa. Cabe señalar que la membresía asociada no existe oficialmente en ninguna norma de la Unión Europea actualmente. Así que Merz está sugiriendo efectivamente que la Unión debería crear una clase completamente nueva de membresía exclusivamente para Ucrania, aunque teóricamente podría usarse también para otros países en el futuro. El canciller siguió explicando lo que considera debe tener el nuevo estatus. Más específicamente, dijo que un miembro asociado debería poder disfrutar de derechos y protecciones adicionales en comparación con un país candidato a la adhesión, mientras que también tendría obligaciones adicionales que cumplir para ganarse efectivamente esos derechos y protecciones. Merz dijo que como miembro asociado, Ucrania podría asistir a reuniones de la Unión Europea sin derecho a voto. Eso ya es algo muy importante, porque estos son lugares donde los gobiernos de la Unión Europea realmente se reúnen para tomar grandes decisiones. Ahí coordinan sanciones contra Rusia o debaten cómo apoyar a Ucrania con medios militares o humanitarios. Ahí también debaten y deciden sobre temas clave que afectan a Ucrania, como políticas energéticas, financiación para la reconstrucción y estrategias diplomáticas. Si Ucrania asistiera a esas reuniones, los funcionarios de Kiev podrían influir directamente en las discusiones,
en vez de depender solo de sus aliados para representarlos. También tendrían acceso más rápido a información sobre el funcionamiento de la Unión Europea y las decisiones políticas en debate, además de la oportunidad de cabildear con ministros y líderes en tiempo real. Eso, a su vez, podría darle a Ucrania una influencia adicional cuando se trate de decidir sobre las cosas que más importan, como las sanciones a Rusia y los planes de adquisición de armas. Supongamos, por ejemplo, que la Unión Europea estuviera debatiendo algo como la mejor manera de incautar o congelar activos rusos. Los funcionarios ucranianos podrían explicar directamente el impacto de esa medida en el campo de batalla durante las discusiones, sin depender de canales diplomáticos alternativos, que suelen ser más lentos y menos efectivos. Sería un cambio enorme respecto a cómo funcionan las cosas actualmente, ya que, a pesar de tener muchos amigos en Europa, Ucrania sigue estando, en la práctica, fuera de la sala cuando realmente se toman las grandes decisiones. El plan de membresía asociada de MERS daría a Kiev un lugar en la mesa, beneficiándola más allá del corto plazo. Los nuevos miembros de la Unión Europea suelen pasar mucho tiempo aprendiendo el funcionamiento de Bruselas. Abrir camino ahora ayudaría a los funcionarios ucranianos a conocer mejor las políticas y prácticas de la Unión Europea, reduciendo la fricción si llega a la membresía completa. MERS sugirió que Ucrania podría beneficiarse de una integración gradual al presupuesto de la Unión Europea. Analistas creen que esto podría permitir acceso a programas financiados por la Unión Europea y mecanismos financieros con beneficios potenciales muy altos. La guerra es un asunto costoso y Ucrania se ha visto obligada a gastar cantidades realmente extraordinarias de dinero para defender su territorio, repeler los casi constantes ataques rusos y desarrollar nuevas armas y defensas a medida que la guerra ha avanzado. El país también enfrenta enormes costos por la devastación de sus pueblos, ciudades e infraestructura clave a lo largo de los años, con algunas regiones sufriendo un severo colapso económico. Un mayor acceso al presupuesto de la Unión Europea podría ayudar a Ucrania a obtener fondos para reconstrucción, infraestructura, apoyo industrial y transportes. Por supuesto, Ucrania ya recibe generosas cantidades de asistencia financiera de sus aliados europeos, pero a menudo ha tenido que depender de préstamos y paquetes especiales de asistencia financiera en lugar de un apoyo más directo e integrado a través del presupuesto europeo. A largo plazo, esto podría beneficiar mucho a la economía del país. Ya hemos visto los efectos increíbles que el presupuesto de la Unión Europea puede tener en otras naciones, ya que el apoyo financiero europeo ha transformado literalmente las economías de Polonia, Rumania y los estados bálticos, por mencionar solo algunos ejemplos clave. Se ha usado para construir carreteras, ferrocarriles, puertos y mejorar infraestructura digital, educación, investigación y defensa. Para Ucrania, ese nivel de acceso financiero podría ayudar a reconstruir las regiones dañadas por la guerra, mejorar o modernizar algunas de las industrias del país que han sido algo descuidadas o rezagadas durante la guerra, y fortalecer la integración con las cadenas de suministro europeas, disminuyendo la dependencia de sistemas soviéticos antiguos. Resumiendo, esto solo beneficia el crecimiento económico y las perspectivas del PIB, pero es solo el inicio. El plan de MERS incluye un beneficio mayor que podría afectar las posibilidades de Ucrania de ganar la guerra. Antes de entrar en detalle, hacemos el show militar para explicar cómo funciona el poder. Si eres nuevo, suscríbete para no perderte lo que viene. El canciller alemán también considera que, si a Ucrania se le concede el estatus de miembro asociado, debería incluir la capacidad de invocar el artículo 42.7 de los Tratados de la Unión Europea sobre asistencia y defensa mutua. El artículo 42.7 es casi el equivalente en la Unión Europea al artículo 5 de la OTAN, ya que si un Estado miembro es atacado, los demás deben ayudarlo. Dice claramente, si un Estado miembro es víctima de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros tendrán hacia él la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance. Al activar este artículo, un Estado miembro no requiere discusión formal, decisión ni voto unánime en el Consejo Europeo. Todos deberían unirse automáticamente para apoyar a la nación asediada. MERS afirmó que esto dará a Ucrania una garantía de seguridad significativa para el futuro, con beneficios inmediatos y duraderos. También enviaría un mensaje muy claro a Moscú de que ya no está en guerra solo con Ucrania, sino con toda Europa. Eso ha sido cierto desde hace tiempo, ya que países de la Unión Europea y otros como el Reino Unido han apoyado a Kiev desde el inicio del conflicto. Sin embargo, esto llevaría la situación a otro nivel, pues las naciones de la Unión Europea ya no solo ayudarían voluntariamente a Ucrania, sino que estarían obligadas. Esto no implica que las tropas de la Unión Europea entren a la guerra de inmediato. No es probable que veamos tropas británicas, alemanas o francesas en el terreno, en las zonas de combate en primera línea,
ya que el artículo, en realidad, establece que cada nación se reserva el derecho de determinar qué tipo de asistencia proporciona. Países neutrales como Irlanda podrían dar apoyo no militar, mientras que otros ayudarían con inteligencia, logística y apoyo económico. Países con grandes presupuestos militares e industrias de defensa, como Francia y Alemania, podrían aportar tanques, vehículos de combate de infantería, defensas aéreas y municiones. De nuevo, esto ya está sucediendo, pero el plan de MERS podría mejorarlo de manera bastante significativa. Rusia, mientras tanto, tendría que preocuparse por lo que implica esta decisión, ya que cualquier agresión continua en Ucrania podría ser tratada de manera similar a una invasión de la propia Unión Europea, lo que desencadenaría el tipo de respuesta con la que la maquinaria de guerra del Kremlin podría tener dificultades para enfrentarse. Esta protección podría ser invaluable para Ucrania a largo plazo. Zelensky ha recalcado en decenas de ocasiones la importancia de las garantías de seguridad. Él ha dicho a menudo que nunca se llegará a un acuerdo de paz a menos que Ucrania tenga algún tipo de garantía clara de que no se repetirá esta guerra y que a Putin no se le permitirá simplemente pasar unos años reconstruyendo sus fuerzas armadas antes de encontrar otra excusa para invadir de nuevo. El presidente ucraniano quizá esperó que esas garantías llegaran en forma de adhesión a la OTAN. Sin embargo, las posibilidades de que el país se una a esa alianza parecen estar disminuyendo, ya que el presidente estadounidense Donald Trump ha rechazado repetidamente la idea de que Ucrania alguna vez se una a la OTAN. Podría decirse que lo siguiente, mejor sería que Ucrania se convirtiera en parte de la Unión Europea, lo cual parece una perspectiva mucho más realista. Si se concreta el plan de MERS, el antiguo Estado soviético podría ser tratado como miembro de facto antes de lo previsto. Así, Zelensky tendría garantías para avanzar con confianza, y Putin sabría que no se tolerará más agresión. Esto podría dar a Ucrania una mejor posición si llega a darse una nueva ronda de conversaciones de paz, ayudando a Kiev a negociar un acuerdo más acorde a sus aspiraciones, que incluyen el fin de los combates y recuperar todos los territorios ocupados. En el futuro, esas garantías de seguridad también podrían beneficiar mucho a la economía ucraniana, porque incluso ahora, con la industria de defensa nacional de Ucrania fortaleciéndose cada vez más, los inversionistas todavía son cautelosos a la hora de involucrarse con la economía del país. Aunque la guerra acabara, seguirían temiendo que otra invasión trajera caos al país. Si Ucrania tiene un marco de seguridad respaldado por la Unión Europea y sus Estados miembros se comprometen a apoyarla y protegerla, eso tranquilizaría a los inversionistas. Así, más empresas extranjeras podrían invertir en Ucrania, generando nuevas fábricas y negocios. Eso significa más empleos y un mayor crecimiento del PIB, y aún más incentivos para que los innumerables refugiados que se vieron obligados a huir de Ucrania regresen a casa cuando termine la guerra y comiencen el siguiente capítulo de sus vidas. De nuevo, esto es algo que hemos visto en otros lugares. Después de ingresar a la Unión Europea, países como Polonia y los estados bálticos se volvieron más prósperos y más atractivos para inversionistas de todo el mundo. Además de los beneficios mencionados, MERS propuso que Ucrania podría tener algún tipo de función de ponente adjunto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En otras palabras, el país tendría un papel judicial de bajo nivel en la estructura de los tribunales de Europa. Aunque no beneficiaría de inmediato a los soldados en el frente, es importante porque ayudaría a Ucrania a integrarse al sistema legal europeo y a conocer los estándares judiciales de la Unión Europea. A largo plazo, esto podría ayudar al país a avanzar con su ambición de ser miembro pleno de la Unión Europea, porque para convertirse en miembro de la Unión, los estados candidatos deben ser capaces de cumplir con un conjunto estricto de reglas y estándares. Ucrania ha tenido dificultades en el pasado con problemas relacionados con la corrupción, la influencia de los oligarcas en los niveles más altos de poder y cuestiones de reforma legal. Con lazos más fuertes con Europa, podría alinear sus tribunales con los estándares de la Unión Europea. Eso es importante porque Ucrania quiere integrarse plenamente a la Unión Europea, pero la evidencia indica que este proceso tomará varios años. Ha estado trabajando arduamente para abordar ciertos problemas y alinearse con los estándares del Estado de Derecho requeridos para la adhesión a la Unión Europea, pero aún se está quedando corto en ciertas áreas. El acuerdo de MERS le dará a Ucrania las garantías que necesita mucho más rápido, mientras también facilita el proceso más amplio de adhesión. Sería una victoria tanto a corto como a largo plazo para Ucrania y un golpe devastador para Rusia. A la vez, hay un par de salvedades clave. MERS declaró que cualquier membresía asociada también debería venir con una especie de mecanismo de reversión, que permitiría cancelar o revocar el estatus del país si alguna vez Kiev retrocediera en su proceso de adhesión o no cumpliera con lo que MERS considera valores fundamentales de la Unión Europea. En otras palabras, el país tendría que continuar por el mismo camino que ha seguido hasta ahora,
mostrando un compromiso claro de cumplir con los estándares de la Unión Europea y haciendo todo lo posible por acatar todas las reglas y regulaciones necesarias. De lo contrario, sería expulsado, pero no hay señales de que ocurra. Aunque sigue siendo laxo en algunos aspectos y está en guerra, lo que complica la situación, el país ha demostrado, según la Comisión Europea, una notable capacidad para implementar reformas. Ha hecho mejoras notables en su sistema de justicia y economía de mercado, además de hacer esfuerzos para combatir la corrupción y el lavado de dinero, e introducir más derechos para las minorías nacionales también. Esto es clave para el plan de membresía asociada a corto plazo y las metas de membresía plena a largo plazo del país. La única otra salvedad con esta propuesta es que podría verse como una forma en que la Unión Europea potencialmente retrase o incluso se retracte de otorgar a Ucrania la membresía plena en el futuro, ya que podría argumentar que el estatus de miembro asociado es suficiente para las necesidades del país. No obstante, Merz y funcionarios de la Unión Europea han reiterado que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea sigue firme. En otras palabras, el plan de Merz no pretende reemplazar ni suplantar el proceso de adhesión completo. Es simplemente una solución temporal, una forma de darle a Ucrania el apoyo adicional y los derechos que necesita para fortalecer su posición en la guerra. Como escribe el propio Merz, mi propuesta refleja la situación particular de Ucrania, un país en guerra. Facilitará las conversaciones de paz en curso como parte de una solución negociada. Agrega que esto es vital para la seguridad tanto de la propia Ucrania como de todo el continente europeo, y parece sugerir que la membresía asociada podría llegar muy pronto, señalando que espera discutir la idea con sus colegas líderes europeos en los próximos días, y declarando: mi objetivo será poder llegar a un acuerdo pronto y establecer un grupo de trabajo específico para definir los detalles. Merz afirmó que los estados balcánicos y Moldavia deberían recibir más apoyo para su adhesión a la Unión, pero no propone que sean miembros asociados. En general, Alemania sigue yendo a la cabeza no solo en el apoyo a Ucrania, sino también en asegurar el futuro del continente europeo. Si se aprueba el plan del canciller Merz, podríamos ver lazos mucho más estrechos que nunca entre la Unión Europea y Ucrania, con todavía más apoyo y en muchas más formas y nuevos problemas para que Putin los considere. El pánico del presidente ruso ya ha alcanzado niveles récord tras el compromiso de decenas de países de castigarlo por sus crímenes en Ucrania. Puedes saber más en nuestro video. O bien, mira este video para conocer noticias de primera línea que detallan cómo las fuerzas ucranianas acaban de lograr un avance masivo e incluso podrían estar en camino de recuperar la ciudad de Pokrovsk. Suscríbete al programa militar para ver más videos como este. Gracias por vernos.